yo soy María Trader y como siempre les quiero dar la bienvenida a mi canal y enviarles un fuerte abrazo. Espero que ustedes se encuentren súper bien el día de hoy. Y como siempre les traigo un video súper interesante y yo sé que les va a gustar mucho, así que les recomiendo que se pongan cómodos y que lo miren hasta el final. El video se trata acerca de estrategias de trading que yo las utilizo y que a mí me están generando ganancias. Así que todo esto les va a beneficiar muchísimo para que ustedes generen sus propios ingresos. Recuerden que siempre mi propósito es que ustedes aprendan gracias a estos videos que estoy compartiendo con ustedes en YouTube. Y estoy segura que tenemos nuevos invitados en nuestra comunidad y por lo tanto me gustaría que ingresen a mi grupo privado escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Les recuerdo que en este grupo estoy compartiendo con ustedes estrategias, consejos y señales de entradas y salidas que les va a beneficiar muchísimo. Como pueden ver en pantalla, hay gente real que está compartiendo y que está generando estos ingresos y que está siendo parte de nosotros porque somos un gran equipo y me gustaría que tú también estés conmigo. Así que amigos, una vez ingresen a mi grupo privado, podemos continuar con el video. Muy bien amigos, hoy vamos a operar utilizando los niveles de soporte y resistencia. Les mostraré cómo identificar los niveles, así como la forma de trabajarlas con las diferentes situaciones en el mercado y cuando el precio se acerca a un nivel o directamente en el propio nivel. Veamos esta situación en el mercado. Aquí vemos que hubo un movimiento ascendente y luego en un momento dado hubo un cambio de rumbo. El precio bajó y después de un tiempo el precio volvió a subir al mismo nivel. Así que vamos a ir al menú y seleccionar la línea horizontal y vamos a agregar una línea en los valores superiores de estas velas. Así que aquí es donde tenemos el nivel de resistencia y podemos ver que después de que el precio alcanzó este nivel por segunda vez, aquí es donde se produjo una compresión. El precio no continúa moviéndose hacia arriba, sino que se ha producido un retroceso hacia abajo. Esto significa que hemos identificado correctamente el nivel de resistencia y que el precio no está haciendo una corrección en este nivel. Y esta es la zona donde el precio se invierte a la baja. Por eso este nivel se llama nivel de resistencia. Tenemos dos opciones en cuanto a cómo podemos trabajar en este nivel. En estas situaciones abrimos un trade a la baja, es decir, cuando esperamos un retroceso desde este nivel. También otra posible situación es cuando abrimos un trade hacia arriba, es decir, cuando esperamos romper un nivel de resistencia. Ahora que sabemos que tenemos un nivel presente en estas ciertas áreas, lo siguiente que tenemos que determinar es hacia dónde se va a mover el precio próximamente. Si habrá un retroceso desde este nivel o se romperá este nivel. Aquí nos fijamos en el comportamiento del precio en el nivel. Pero también tenemos en cuenta la situación del mercado en general. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, cuando el precio se acerca al nivel con fuerza, es más probable que se produzca una corrección o al menos un pequeño retroceso. Esta es exactamente la situación que estamos viendo en este momento. Aquí podemos abrir un trade a la baja. O por ejemplo, hay más una corrección antes de que el precio llegue a este nivel. Es decir, las velas pueden formarse directamente en el propio nivel y es posible que se produzca una determinada zona de corrección, porque hay una cierta acumulación de fuerzas antes de superar este nivel. Y en esta situación también podemos pensar que próximamente este nivel se romperá. Y por esta razón podemos abrir un trade hacia arriba. También otra variante es cuando después de que el nivel se rompa a través del nivel, el precio no haga una corrección, pero baje de nuevo hacia abajo. Para después el retroceso, cuando haya pasado un tiempo, el precio vuelva a seguir subiendo hacia nuestro nivel de resistencia.
Por lo tanto, podemos entender que el precio bajista ha cambiado y el potencial general de los precios siguen siendo predominantemente hacia arriba. En estas situaciones, el precio puede acercarse hacia nuestro nivel con fuerza. Y también después de eso podría haber algún tipo de corrección o un pequeño pullback, ya que este nivel también se puede romper de inmediato. Y en esta situación podemos ver que después del pullback, el precio se da de vuelta otra vez y se mueve hacia nuestro nivel de resistencia. Pero también, por supuesto, cuando el precio es actualizado llegando al máximo de los mínimos, el mismo precio se convierte más alto. Así que podemos ver que el precio se ha impulsado con fuerza hacia nuestro nivel. Y aquí podemos intentar abrir un trade por un minuto al alza, ya que el precio se está moviendo de forma bastante impulsiva y con fuerza. Por eso es más probable que esta vez este nivel se rompa. Porque como podemos ver, el precio ha roto nuestro nivel y se ha consolidado por encima de él. Si nos fijamos en los dos últimos toques anteriores del nivel, podemos ver que el precio allí también estaba fuera de rango. Pero los cuerpos de las velas no se cerraron. Además, solo quedó por encima de este nivel hacia arriba la mecha larga. Y a diferencia del tercer toque, la vela se salió de sus límites y superó el precio por encima del nivel. Por eso también las siguientes velas continuaron su movimiento alcista. Y en esta situación nuestro trade, como se puede ver, cerró hacia arriba y este nivel se rompió. De esta forma logramos predecir correctamente el movimiento posterior del precio. Y de este modo determinamos los niveles y podemos saber el movimiento posterior del precio. Pero por supuesto, debemos comprender que en el mercado pueden darse diferentes situaciones. Por eso hay que operar con una base de conocimientos que se pueden conseguir sobre todo con la experiencia que todos adquirimos al pasar del tiempo. Yo llevo mucho tiempo en el trading y he visto todas estas situaciones muchas veces. Es por eso que también he practicado muchas veces con estas situaciones similares. Por lo tanto, ya puedo decir que casi siempre veo automáticamente un punto de entrada y puedo también detectar los movimientos del precio. Amigos, pero lo principal en el trading es poder detectar una situación a tiempo. Y es muy importante saber cuándo abrir un trade en relación a nuestras decisiones, para que de esta forma podamos trabajar exactamente con ese movimiento del precio. Dependiendo del periodo de tiempo que estemos utilizando, por supuesto, que puede ser dentro de los próximos minutos o un periodo más largo para el que vayamos a abrir un trade. Pero por regla general, la mayoría de los casos yo abro en un periodo de tiempo de 1 a 3 minutos. Por eso nos interesa el movimiento que sucederá en los próximos 2 o 3 minutos. Amigos, de esta forma tendremos tiempo para ganar con estos movimientos. Así que ustedes asegúrense de ver este video hasta el final, ya que creo que en el trading de hoy nos vamos a encontrar con situaciones muy interesantes. Y es muy probable que se repitan estas situaciones. Al fin y al cabo, como sabemos siempre en el mercado, todo se repite. Y vamos a intentar ganar mucho dinero con estas situaciones. Y es por eso que buscaremos situaciones que sean muy parecidas entre sí. Muy bien amigos, continuemos buscando el siguiente punto de entrada. Aquí podemos ver que hubo un fuerte movimiento a la baja y también a partir de cierto punto hubo un retroceso que definimos como un nivel de soporte. Y vemos que el precio se ha vuelto a subir. Y ahora después de un tiempo se ha invertido y vuelve a bajar, acercándose a nuestro nivel. Así que aquí propongo abrir un trade a la baja por 2 minutos, ya que el potencial general del precio también va a la baja. Y es más probable que el precio se mueva hacia este nivel. En esta situación, amigos, abro un trade por 2 minutos teniendo en cuenta la probabilidad de que el precio podría llegar a una zona de corrección y también podría haber un ligero retroceso hacia arriba. Pero por regla general, en estas situaciones, 2 minutos son suficientes. Y creo que el precio todavía puede acercarse al nivel de soporte durante este tiempo. Así que amigos, esperemos a que finalicen nuestro trade.
amigos, no está nada mal. Como podemos ver, el precio ha seguido avanzando hacia nuestro nivel y aquí estamos recibiendo ganancias. Vemos que el precio ha continuado bajando y como podemos ver, 2 minutos fueron suficientes. Muy bien amigos, continuemos con el siguiente punto de entrada. Aquí, por ejemplo, podemos ver un nivel de soporte. También vemos que después de que el precio se acercase a este nivel, se produjo una ruptura y el precio bajó con fuertes impulsos de velas rojas. Aquí abrimos un trade tan solo por 1 minuto hacia arriba, ya que como podemos ver, hubo una impulsiva vela roja después del nivel de ruptura. Y después se formó una siguiente vela roja, pero de menor tamaño. Además vemos que en el momento de la apertura del trade se empezó a formar una vela verde y esto significa que el retroceso ya ha empezado y que el precio ya está empezando a caer en la zona de corrección y a retroceder. Por regla general, en estas situaciones, después de que el precio rompa este nivel, se produce un retroceso impulsivo hacia arriba. Y en la mayoría de los casos, 1 minuto es suficiente. Así que amigos, esperemos el resultado. Muy bien amigos, no ha ido nada mal. Como podemos ver, el precio ha seguido subiendo mucho y hemos recibido buenos beneficios. Esta situación funciona muy bien. Así que sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí en la parte superior tenemos un nivel de resistencia. También podemos ver que el precio se ha acercado a nuestro nivel y ha entrado en una zona de corrección, pero ahora se está produciendo una especie de movimiento ascendente. Por lo tanto, abrimos un trade por 1 minuto hacia arriba, ya que creo que pronto este nivel se romperá, porque aquí ya hubo un falso break y aquí es donde la mecha de la vela verde se sale del nivel. Además, vemos que el potencial general de los precios están subiendo. Yo creo que en esta situación 1 minuto será suficiente para nosotros. Además, en esta situación creo que podríamos abrir un trade por 2 minutos. Así que amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bien amigos, como podemos ver, incluso con 1 minuto fue suficiente. Aunque el precio retrocedió a la baja, pero aún así el precio siguió subiendo y este nivel se rompió. Como ya dije anteriormente en esta situación, también podríamos haber abierto un trade por 2 minutos. Y con este periodo de tiempo también hubiese sido correcto, pero aún así obtuvimos beneficios. Así que amigos, sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí abajo también tenemos un nivel de soporte y podemos ver que en este momento hay un claro movimiento a la baja y además hubo un retroceso al alza. Entonces aquí propongo abrir un trade por 3 minutos a la baja, ya que creo que el precio seguirá moviéndose hacia este nivel próximamente, porque aquí el precio también tiene un buen potencial para bajar. Pero hay casos en donde encontramos líneas de resistencia y soporte en las salidas del precio y en las tendencias alcistas. Por ejemplo, cuando hay una tendencia a la baja, entonces ahí se puede colocar una línea de tendencia en el punto máximo del precio. Y podremos ver aproximadamente que a partir de ciertos límites se produce un pullback. Es decir, el precio se acerca a la línea y luego comienza a invertirse y a moverse en la dirección opuesta. De esta forma también podemos determinar el límite del precio en un retroceso del precio cuando hay una tendencia a la baja. Muy bien amigos, el precio realmente continuó moviéndose hacia abajo y este nivel se rompió y aquí obtuvimos beneficios. Esta situación funcionó bastante bien y 3 minutos fueron suficientes para nosotros. Así que amigos, continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí abajo también tenemos un nivel de soporte
y podemos ver que en este momento se está produciendo un buen y fuerte movimiento a la baja. Además, el precio se mueve con bastante fuerza y también hay espacio hasta llegar al nivel de soporte. Aquí voy a abrir un trade por 3 minutos a la baja, ya que creo que es más probable que el precio siga bajando. Al fin y al cabo, aquí el precio también tiene un buen potencial para bajar. Abro un trade por 3 minutos teniendo en cuenta algún tipo de corrección o un pullback hacia arriba. Yo creo que 3 minutos en esta situación serán suficientes. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, no está nada mal. Como podemos ver, el precio continuó moviéndose hacia este nivel. Y después de esto, después de tocar este nivel, se produjo un retroceso hacia arriba. Pero después del retroceso el precio vuelve a bajar y aquí tenemos tiempo para cerrar nuestro trade con ganancias. En cualquier caso, 3 minutos fueron suficientes. Y el precio después de 3 minutos llegó al nivel de soporte. Bien amigos, continuemos. Aquí también vemos que tenemos un nivel de soporte en la parte inferior. Y también podemos ver que hay un movimiento a la baja. Vemos que los máximos de precios son cada vez más bajos. Y aquí hay un nivel de soporte interno. Así que vamos a abrir un trade por 3 minutos hacia abajo, ya que como podemos ver hubo un pequeño retroceso desde el nivel interno. Y después del retroceso el precio se mueve de nuevo hacia abajo. Podemos ver que en determinados puntos pueden formarse niveles internos en los que el precio también puede tener correcciones. Aquí vamos a abrir un trade por 3 minutos teniendo en cuenta que todavía puede moverse el precio en esta zona y después de esto es probable que el nivel interior se rompa y el precio continúe su movimiento hacia el nivel de soporte principal. Pero por regla general en estas situaciones 3 minutos son suficientes. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, eso está bien. Como podemos ver, el precio ha sufrido una pequeña caída en el nivel interno y después de eso el nivel interior bajó y el precio siguió avanzando con fuerza hacia el nivel de soporte principal. Y en esta situación, 3 minutos fueron suficientes para nosotros. Continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de soporte y también vemos que después de tocar este nivel hubo un retroceso hacia arriba. Y ahora el precio se ha invertido y se mueve con fuerza a la baja de nuevo. Aquí también abriremos un trade por 3 minutos a la baja, ya que creo que próximamente el precio se moverá a la baja porque los principales máximos de precios también están bajando y el precio tiene un buen potencial para bajar. Pero lo más probable es que después de un pullback hacia arriba o una zona de corrección, el precio se mueva hacia el nivel de soporte. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. No está nada mal amigos, efectivamente el precio tras un pequeño retroceso al alza siguió avanzando hacia este nivel y obtuvimos beneficios. Además, tras tocar este nivel se produjo un retroceso hacia arriba, pero de todos modos en esta situación 3 minutos fueron suficientes y el precio realmente logró alcanzar el nivel de soporte en 3 minutos. Además, el punto de cierre de nuestro trade fue inferior al punto de apertura. Muy bien amigos, mientras tanto en el depósito ya tengo $3,000, así que sugiero abrir un último trade para el día de hoy. Ahora en el mercado voy a buscar una situación para poder continuar. Amigos, aquí retrocedí el gráfico hacia la izquierda y encontré el punto del precio más alto en este marco temporal.
También he fijado el nivel por los valores superiores dados por las velas. Vemos que el precio ya estaba dando una cierta corrección en este punto y nos interesa este nivel, porque el precio se está acercando a él de abajo hacia arriba. Ahora volvemos al principio de nuestro gráfico. Aquí también podemos ver que hay una buena y fuerte tendencia hacia arriba. Y al mismo tiempo vemos que todavía hay espacio hasta el nivel de resistencia, porque el precio aún no ha alcanzado este nivel. Aquí propongo abrir un trade por 2 minutos hacia arriba, ya que el precio tiene un buen potencial alcista y creo que próximamente el precio se moverá directamente hacia el nivel de resistencia. Como el precio se está moviendo lentamente, creo que 2 minutos serán suficientes para nosotros. Y también podemos ver que el precio se mueve en una especie de compresión. Es decir, hay una zona de corrección y hay una cierta acumulación del precio, donde es posible que haya un movimiento alcista. Además, después del impulso hay una zona de acumulación y de nuevo hay una especie de compresión. Por eso vemos que después de eso hay un impulso alcista. Lo mismo espero que ocurra en esta situación y el precio siga subiendo. Esto no quiere decir que haya necesariamente un impulso, pero el precio puede seguir subiendo en pequeñas velas. Lo más importante es que el precio siga alcista y con mayor probabilidad eso es lo que ocurrirá. Así que amigos, esperemos a que finalicen nuestro trade. Muy bien amigos. Como podemos ver, el precio ha seguido subiendo hacia el nivel de resistencia y aquí es donde obtuvimos buenos beneficios. Por supuesto, después de tocar el nivel de resistencia hubo un retroceso hacia abajo, pero lo más probable es que próximamente el precio se invierta y baje hasta este nivel, ya que este es el primer toque de este nivel en los últimos 3 minutos. Mientras tanto amigos, en el depósito ya tengo casi $4,000, así que sugiero terminar por hoy ya que cumplí con el plan que tenía para el día de hoy. Ahora cierro mi sesión y salgo del mercado, por supuesto retiro todas mis ganancias. Amigos, en el trading una de las principales reglas es atenerse al plan de trading que cada uno tiene. Así que si ustedes han cumplido con su plan, les recomiendo también cerrar su sesión y por supuesto no se olviden de recoger todas sus ganancias. Eso es lo que más queremos al fin y al cabo. Amigos, les recuerdo que no se enfoquen en hacer trading por largas horas sin descanso, con tal de conseguir mucho dinero, porque esto es lo más riesgoso que podemos hacer. Por lo tanto, avancemos poco a poco y siendo muy responsables. Es muy normal agotarnos al estar mucho tiempo haciendo trading y eso automáticamente nos lleva a cometer errores y por ende a tener pérdidas. Cuando nos dejamos llevar por las emociones, incluso por la avaricia, eso puede llevarnos a grandes pérdidas. Por eso hay que siempre meditar nuestras decisiones. Intenten siempre elegir el punto de entrada de forma responsable y busquen en el mercado solo aquellas situaciones que ya conocen y en las que pueden trabajar de mejor manera. Busquen situaciones con más probabilidades de que ese trade sea rentable, para que de esta forma podamos aumentar los ingresos con rentabilidad. Bien amigos, espero que este video les haya gustado muchísimo y que hayan aprendido información útil para ustedes mismos. Practiquen para obtener la experiencia, ya que esto nos llevará al éxito. Les deseo toda la suerte del mundo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este gran video y como siempre estoy súper feliz y emocionada de que ustedes hayan quedado conmigo hasta el final. Quiero darles las gracias por ser parte de esta gran comunidad y de este gran equipo. Por supuesto, yo a ustedes siempre les deseo todo lo mejor del mundo, tanto en el trading como en sus vidas. Y sobre todo en el trading hay que tener en cuenta que siempre hay oportunidades para generar ingresos. Solamente tenemos que encontrar esas situaciones adecuadas para trabajar en el mercado. Así que amigos, no se rindan nunca, comiencen sobre todo si no han dado ese gran paso. Amigos, para los que son nuevos en este canal y me han visto por primera vez, les quiero invitar a que se unan a mi grupo privado escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. En este grupo estoy compartiendo con ustedes señales de entradas y salidas que les va a beneficiar muchísimo.
Y me ayudaría muchísimo si se suscriben a este canal, le dan me gusta, me comentan y comparten este video con todo el mundo, ya que es importante que crezcamos juntos. Nos vemos en el próximo video, amigos.